¿Sabías que lo que vivimos en la infancia puede afectar cómo reaccionamos al estrés incluso años después? Hoy exploraremos cómo las experiencias adversas de la infancia, o conocidas como ACEs, impactan en el eje hipotálamo-hipofisiario adrenal o eje HHA. ¿Y qué significa eso para nuestra salud física, mental y social? El cuerpo humano está diseñado para responder al estrés de manera eficiente, permitiéndonos reaccionar ante amenazas y adaptarnos a los desafíos. Sin embargo, cuando el estrés es intenso, repetido y prolongado, además de que comienza desde la infancia, puede alterar la manera en que nuestro organismo regula la ansiedad, las emociones y hasta la respuesta inmune. El eje HHA es el sistema encargado de orquestar esta respuesta. El eje HHA es el sistema que regula la respuesta al estrés. Imagina que el hipotálamo es como una alarma que detecta peligro. Este envía un mensaje a la hipófisis que a la vez activa a las glándulas suprarrenales para producir cortisol, dando un estado de alerta. El hipotálamo detecta el peligro y libera CRH o corticotropina. Después, la hipófisis responde liberando ACTH o adrenocorticotropa. Las glándulas suprarrenales producen cortisol en sangre, la hormona que da el estado de alerta. El cortisol prepara el cuerpo para la acción, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y moviliza energía. Una vez que el peligro pasa, todo vuelve a la normalidad. Ahora pongamos un ejemplo relacionado a un contexto mexicano. Imaginemos que estás en la calle y de repente escuchas cohetes tronando muy fuerte. Al instante, tu corazón late rápido, tus manos sudan y tu cuerpo se pone tenso, listo para correr o buscar algún refugio. Eso pasa porque tu cerebro activa un sistema llamado eje HHA, que libera hormonas como el cortisol para ayudarte a reaccionar ante el peligro. Pero una vez que te das cuenta de que solo son cohetes de un festival y no hay una amenaza real si te alejas, tu cerebro envía la señal de que todo está bien. Poco a poco, tu respiración se calma, tu corazón vuelve a su ritmo normal y tus músculos se relajan. Podemos decir que el eje HHA se apaga, permitiendo que tu cuerpo regrese a un estado de equilibrio. Así es como debería de funcionar este sistema. Responde rápido cuando hay peligro, pero también sabe cuándo relajarse. Pero ¿qué pasa cuando esta alarma nunca se desactiva? Vayamos a una explicación más sencilla. Cuando un niño vive situaciones de estrés crónico como abuso, violencia o negligencia, el eje HHA se mantiene activado. Esto puede provocar dos respuestas. Imagina una niña que vive en un lugar donde siempre hay gritos y abuso. Su cuerpo está en alerta máxima todo el tiempo. Ay, no, ya muy tarde. Años después, como adulta, puede reaccionar de forma exagerada ante problemas pequeños porque su cuerpo sigue esperando el próximo peligro, incluso cuando no hay un problema de por medio. Por otro lado, una niña que es ignorada puede desarrollar una respuesta opuesta. De adulta, parece indiferente al estrés como si nada la afectara porque su eje HHA está relativamente apagado, incluso ante situaciones graves. Ay, acaba de salir una rampa muy importante. Y lo que pidieron, nada que ver. Ya, vamos a hacer. No, yo creo que no lo voy a entregar. Que lo entreguen mis horas. Yo no tengo tiempo. Ya hice mucho. Pero ya si me lo piden. Pues lo pide que ahí lo entrego. Ya muy X. ¿Cómo afecta esto a la salud mental? El cortisol elevado a lo largo del tiempo puede dañar el hipocampo, una región cerebral que regula la memoria y el estado de ánimo. Los niveles altos y persistentes de cortisol son asociados con trastornos del ánimo como la depresión. Esto ocurre porque el hipocampo pierde la capacidad de regular el estrés adecuadamente, lo que puede generar tristeza profunda y alteraciones en la motivación. Por ejemplo, una persona que creció en un ambiente abusivo puede experimentar una mayor sensibilidad de estrés, resultando en sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, características comunes de la depresión.
Un eje HHA hiperactivo resulta en una constante alerta en el cuerpo ante posibles amenazas, lo que puede llevar a ansiedad. La hiperactivación mantiene a las personas con palpitaciones, respiraciones profundas como si siempre hubiera un peligro inminente, es decir, que las personas reaccionen exageradamente ante situaciones cotidianas. Un ejemplo puede ser que un adulto que vivió en un entorno de abuso verbal constante durante la infancia puede experimentar palpitaciones, sudoración excesiva y respiración acelerada, cuando enfrenta situaciones aparentemente triviales como una crítica en el trabajo. Las ACEs también afectan la amígdala, la región del cerebro que procesa las emociones y las respuestas al miedo. En el caso de las personas con trastorno de estrés postraumático, la amígdala se hiperactiva, reaccionando ante cualquier estímulo que sea percibido como una amenaza. Esto puede hacer que las personas revivan constantemente eventos traumáticos. Un ejemplo práctico puede ser alguien que sufrió abuso físico en la infancia. Puede escuchar un sonido fuerte y sentirse inmediatamente amenazado, como si estuviera reviviendo el abuso, aunque no haya un peligro real presente. La persona puede reaccionar ante cualquier señal, ya sea grande o pequeña, como si fuera una amenaza mortal. Hemos visto cómo las experiencias adversas en la infancia alteran el cerebro. Pero, ¿qué pasa a nivel más profundo? ¿Por qué estos cambios afectan tanto la forma en que pensamos, sentimos y nos relacionamos? Para entenderlo, primero hablemos de la mielinización. Imagina que las neuronas son cables eléctricos y que la mielina es el recubrimiento que les permite transmitir información de manera rápida y eficiente. Durante la infancia y la adolescencia, el cerebro está en pleno proceso de mielinización, fortaleciendo conexiones entre áreas clave como la corteza prefrontal y la amígdala. El problema es que el estrés tóxico interfiere con este proceso. Cuando un niño crece en un ambiente de miedo o inestabilidad, la mielinización de estas vías se ve afectada, lo que dificulta la regulación emocional y la toma de decisiones. En otras palabras, el cerebro se desarrolla con caminos menos eficientes para controlar el miedo y la impulsividad. Esto nos lleva a cómo diferentes estructuras cerebrales reaccionan al estrés crónico. La amígdala, nuestra alarma de emergencia, se vuelve hiperactiva. Un cerebro que ha crecido en un entorno impredecible ve amenazas en todas partes, incluso donde no las hay. El locus coeruleus, que regula la alerta y el estrés, libera demasiada noradrenalina. Esto mantiene al cuerpo en un estado constante de ansiedad y hace más difícil relajarse o dormir. La corteza prefrontal, encargada del autocontrol y la toma de decisiones, se inhibe. Como resultado, las respuestas impulsivas toman el control, afectando la capacidad de planificar y regular emociones. El hipocampo, que ayuda a la memoria y el aprendizaje, también sufre. La exposición constante al estrés afecta su desarrollo, haciendo que recordar información o aprender cosas nuevas sea más difícil. Y finalmente, el área tegmental ventral, el centro del placer y la recompensa, se desajusta. Con el tiempo, el cerebro necesita estímulos más intensos para sentir placer, lo que aumenta el riesgo de conductas impulsivas y adicciones. Aquí es donde las adicciones entran en juego. Un cerebro que ha crecido bajo estrés tóxico busca formas de regularse, y cuando los mecanismos naturales de recompensa no funcionan bien, como se mencionó anteriormente, sustancias como el alcohol, la nicotina o las drogas se convierten en atajos para activar el placer. Los estudios muestran que entre más ACEs acumula una persona, mayor es la probabilidad de que use sustancias adictivas. Un individuo con 4 o más ACEs en una escala del 0 al 10 tiene 2.5 veces más probabilidad de fumar, 5.5 veces más probabilidad de ser dependiente del alcohol y 10 veces más probabilidad de consumir drogas inyectables. Y aún hay algo más, que es la resonancia afectiva. Desde que nacemos, nuestro cerebro se moldea a través de la conexión con los demás. Cuando un bebé recibe cuidado y contención, aprende a regular sus emociones. Su sistema nervioso sintoniza con el de sus cuidadores, creando un modelo seguro para gestionar el estrés. En cambio,
si ese entorno es negligente o violento, el niño no desarrolla estas herramientas. En lugar de aprender a calmarse a través del contacto con los demás, su cerebro permanece en un estado de alerta constante, buscando formas de regularse por sí mismo, y muchas veces a través de conductas de riesgo o adicciones. Hablemos de Carlos, un joven de 25 años que lucha con el abuso del alcohol. Durante su infancia fue testigo de violencia doméstica constante entre sus padres y sufrió negligencia emocional. El estrés crónico que Carlos vivió desde niño activó repetidamente su eje HHA y con el tiempo su cerebro cambió. Su amígdala se volvió más reactiva, viéndolo todo como una amenaza. Su hipocampo se debilitó, causando ansiedad y problemas para regular sus emociones, y su corteza prefrontal perdió fuerza, afectando su autocontrol. Para intentar calmar estos síntomas, Carlos empezó a consumir alcohol desde la adolescencia, descubriendo que le ayudaba a apagar momentáneamente su mente hiperactiva y reducir la ansiedad. El alcohol actúa sobre el sistema de recompensa, aumentando temporalmente la dopamina y proporcionando una sensación de alivio. Sin embargo, el uso crónico de alcohol alteró aún más su eje HHA, haciendo que, cuando estaba sobrio, el estrés y la ansiedad fueran aún más intensos. Así, Carlos quedó atrapado en un círculo vicioso. El trauma aumentaba su necesidad de consumir y el consumo perpetuaba las alteraciones hormonales, intensificando sus problemas de salud mental. Y si quieres ver una historia que refleja de manera impactante cómo las haces afectan la vida adulta, te recomendamos ver Memorias de un Caracol, que ahora mismo está en cines. Esta película muestra de forma conmovedora cómo las experiencias de la infancia pueden marcar nuestras emociones, nuestras decisiones y la forma en que nos enfrentamos al mundo. Finalmente, podemos decir que el estrés temprano causado por las ACEs tiene un impacto duradero en el cuerpo y la mente. Cuando un niño vive constantemente situaciones de miedo o inseguridad, el eje HHA, encargado de regular la respuesta al estrés, permanece activo liberando cortisol de forma prolongada. Con el tiempo, este estado de alerta continuo puede afectar el equilibrio emocional, la capacidad para manejar el estrés y las decisiones que una persona toma en la vida adulta. Estas alteraciones aumentan el riesgo de desarrollar ansiedad, depresión, adicciones y otros problemas de salud física y mental. Por eso, comprender cómo el estrés temprano moldea el cerebro no solo nos ayuda a explicar ciertos comportamientos, sino que también abre la puerta a intervenciones que vayan más allá a tratar las adicciones o los trastornos mentales, abordando las heridas emocionales más profundas y no resueltas.